A nombre del doctor Arturo Bárcena Zubieta, director general de esta Escuela Federal de Formación Judicial, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Cambios y continuidades en la teoría de la responsabilidad civil extracontractual a la luz del cambio climático. Agradezco la presencia de nuestra conferencista, Brigitte Leal, de quien me permitiré leer una breve reseña curricular. Brigitte Leal es abogada por la Universidad de Chile, magíster por la New York University, donde fue Hauser Global Scholar y candidata a doctora en Derecho por la Cambridge University. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional y de estudios en Derecho Administrativo en las áreas de fiscalización, colaboración pública-privada, Derecho Constitucional, Derecho Ambiental, mercados regulados, Derecho de la Competencia, Investigación y Desarrollo y Responsabilidad Civil. Entre sus publicaciones se encuentran La potestad de inspección de la Administración del Estado, la colaboración de entidades privadas en materia de inspección y control de riesgos, aproximaciones a la realidad chilena y planificación, colaboración y autocontrol, nuevos instrumentos normativos para la administración fiscalizadora. Bienvenida. En caso de que alguna de las personas guste realizar una pregunta, puede escribirla en el chat de Zoom o en los comentarios de las redes sociales. Personal de la Escuela Federal tomará nota de ellas y en el espacio de preguntas y respuestas se las haremos a nuestra ponente. Así, dejo en uso de la voz a la magíster Brigitte Leal. Hola. Hola, ¿me escuchan todos? Sí se escucha. Ok, bueno, buenos días o buenas tardes a todos los presentes en este Zoom. Primero que todo, quisiera obviamente agradecer esta tremenda invitación que la Escuela Federal de Formación Judicial me ha realizado para presentar el día de hoy. Muchas gracias en especial a Carlos de la Rosa por toda su gentileza y a todos quienes han trabajado en la coordinación de esta actividad. Bueno, voy a comenzar con mi ponencia. Lo primero que corresponde en una conferencia como esta, creo yo, es aclarar por qué esta ponencia ha adoptado el título que se ha señalado. De partida, el tema principal de esta ponencia dice relación con ciertos cambios y continuidades en la teoría de la responsabilidad civil extracontractual. Ello quiere decir que no me referiré de manera muy profunda a la práctica local o regional de la responsabilidad, ello por dos razones. Primero, porque la audiencia del día de hoy, si bien está compuesta mayoritariamente por lo que denominaré las y los jueces del futuro, también está compuesta por otras personas que nos acompañan y que ejercen diversas funciones dentro de la práctica del derecho, por lo que es de esperar que todas ellas vean y entiendan el derecho desde perspectivas muy diferentes. Segundo, porque como señalaré más adelante en mi ponencia, la práctica de la responsabilidad se encuentra altamente fragmentada o es fragmentaria y es altamente identificada con la realidad local de cada sistema legal y de cada tradición jurídica. Me referiré a algunas de dichas particularidades en lo que sea pertinente a lo largo de mi ponencia. Luego, corresponde aclarar por qué significa que estos temas sean analizados a la luz del cambio climático. Por de pronto, debiera decir que el término más apropiado para referirse a este fenómeno es el de crisis climática. Este no es un cambio respecto del cual tengamos que adaptarnos, como numerosos instrumentos legislativos se refieren a este tema. Es una crisis que agudiza un sinfín de otros problemas sociales, como las desigualdades económicas entre diversos grupos sociales al interior de los países, las desigualdades en la proyección laboral y de vida entre hombres y mujeres, la afectación al medio ambiente en el cual todos vivimos, y la preservación de patrimonios ecológicos que son parte importante del desarrollo cultural de nuestras civilizaciones. Algo tan grande y tan potente como lo es la crisis climática es además un fenómeno bastante invisible a nuestro ojo cotidiano. Ello refleja, en mi opinión, su gran paradoja. Sabemos que algo anda mal, pero no sabemos qué hacer, y si es que hacemos algo, no sabemos qué tan efectivo ello pueda ser para lidiar con sus efectos nocivos para el ambiente y para nuestra salud. Por supuesto, la responsabilidad civil extracontractual no es la única técnica de intervención que tiene el derecho para hacer frente a este problema. Las hay otras, muy importantes por lo demás, como por ejemplo la intervención administrativa, el derecho penal,
los sistemas impositivos, la regulación de los mercados, las modificaciones al sistema de propiedad privada, etc. Todas ellas operan en conjunto y el objetivo de esta ponencia no es señalar que la responsabilidad civil extracontractual sea mejor, peor o igual que todas esas otras técnicas de intervención del derecho en la sociedad. Esta ponencia utiliza el contexto de la actual crisis climática para ver cómo ciertos aspectos de la teoría de la responsabilidad extracontractual están siendo objeto de análisis, cuestionamiento, reforma o evolución. Pero también, y aprovechando el privilegio de exponer frente a una audiencia especializada, quise realizar algunas reflexiones sobre ciertos aspectos prácticos o procedimentales asociados a la adjudicación en materia de responsabilidad civil, junto con referirme al rol que tienen y tendrán los jueces en la resolución de conflictos de daños y otras disputas en el contexto socioambiental. Bueno, habiendo ya explicado el título, que refleja más o menos la esencia de esta ponencia, ahora realizaré una breve introducción al tema para luego explicar la estructura de esta presentación. Primero, el estudio de la responsabilidad civil extracontractual como mecanismo legal para lidiar o hacer frente al daño ambiental y sus derivados en el contexto de cambio climático, nos lleva a un tema que es de creciente interés y que es el auge de los estudios comparados en derecho. Me parece que el derecho comparado es de creciente interés en Latinoamérica, así lo he visto muy de cerca en Chile, donde por ejemplo la Red Chilena de Derecho Comparado estaba aglutinando a un conjunto de importantes investigadores, profesores, estudiantes y practicantes interesados cada vez más por los estudios comparados. El estudio de la responsabilidad extracontractual no es ajeno a esta tendencia, puesto que hoy son más frecuentes los estudios comparados dentro del derecho privado, sobre todo para comparar diversas tradiciones jurídicas, como lo es el common law y la tradición civil. Esta ponencia toma en parte el enfoque comparado para poder abordar con mayor énfasis ciertos cambios y continuidades en la teoría de la responsabilidad, así como cuestiones prácticas que abordaré hacia el final de mi presentación. Me gustaría decir que hay algo de futurista en el estudio del derecho comparado que resulta ser algo altamente seductor, sobre todo para las nuevas generaciones de operadores dentro del mundo del derecho que estamos viviendo en esta nueva era de la información, donde es mucho más fácil adquirir conocimientos sobre cómo el derecho se desenvuelve en otras latitudes. Es importante recalcar que el hacer derecho comparado no necesariamente implica proyectos de unificación o de justificación en la realización de ciertos trasplantes legales. Hoy, el derecho comparado implica un estudio detallado de cómo otras culturas jurídicas han lidiado con un problema en particular para tener mayores herramientas a la hora de evaluar la viabilidad normativa y práctica de cierto instrumento jurídico como vía de solución. Por ejemplo, hoy son frecuentes los estudios comparados respecto de cómo gestionar los costos de los accidentes de tránsito o cómo gestionar las limitaciones al ejercicio de las facultades que la propiedad privada entrega a las personas, o de cómo gestionar el problema de las emisiones y contaminación atmosférica, entre muchos otros ejemplos. Mirar otros sistemas legales nos permite abrir una ventana hacia el futuro y observar de manera concienzuda cómo otras realidades han lidiado o están lidiando con problemas que, en un par de décadas, o tan solo en años, experimentaremos de manera más profunda en nuestras realidades locales. En parte, creo que la pandemia global es un ejemplo de esto. Todos enfrentamos un mismo problema, pero las soluciones que se adoptan son distintas en unos y en otros países, y el acaecimiento de los hechos que detonan este problema se produce de manera escalonada. Primero sucede en algunos lugares y luego sucede en otros. El enfoque comparado en el estudio del derecho creo que aporta a comprender problemas y soluciones desde esta misma óptica. Por eso, para mí el derecho comparado se ha transformado en un pequeño espejo retrovisor que permite vislumbrar ciertos problemas sociales que después de todo están más cerca de lo que creemos. Segundo, quiero acentuar la otra perspectiva que he seguido al preparar esta presentación. Ella dice relación con las dimensiones funcionales de la responsabilidad. El derecho de daños está plagado de discusiones teóricas, todas ellas ampliamente conocidas, sobre sus fines y sus justificaciones. Se ha discutido latamente sobre si la responsabilidad solamente debiera apuntar a compensar el daño injustamente causado,
o si debiera apuntar a corregir ciertas desigualdades preexistentes, o si debiera reivindicar los derechos de las víctimas, por nombrar solo algunas de esas perspectivas normativas. Aquí, para hacerlo más simple, me limitaré a enfatizar que la responsabilidad civil hoy cumple funciones que van más allá de la mera compensación integral del daño. Como cualquier otra institución jurídica, la responsabilidad civil tiene la capacidad de modelar el comportamiento humano y de corporaciones en diversos sentidos. Frecuentemente, la dimensión funcional de la responsabilidad se ha estudiado bajo la etiqueta de la dimensión reguladora de la responsabilidad. Pero más allá de las etiquetas, todos más o menos estamos de acuerdo en que las instituciones saludables de derecho, esto es, aquellas que funcionan medianamente bien en la persecución de sus objetivos, hacen posible la solución de problemáticas que no son sino el reflejo de la interacción humana. Esta afirmación, que parece tan básica, a veces se olvida por algunos teóricos, por lo que aquí reafirmo mi compromiso metodológico con un entendimiento del derecho en contexto, arraigado en las realidades sociales y responsivo respecto de ellas. Luego de esta introducción, explicaré las ideas generales que revisaré a lo largo de esta ponencia. La ponencia está estructurada en dos grandes ejes. De un lado, trataré los cambios en la teoría de la responsabilidad, y del otro, trataré algunas continuidades, que no dicen tanta relación con la teoría en este caso, sino más bien con aspectos prácticos del enfoque de adjudicación que prevalece en el desarrollo de la responsabilidad extracontractual. Bien, ahora respecto de los cambios. Me referiré en primer lugar a ciertos cambios en la noción de daño. En segundo lugar, me referiré a ciertos cambios en las nociones de causalidad que también se han suscitado en el contexto de daños al medio ambiente o daños sistémicos a la salud de las personas como consecuencia de afectaciones al medio ambiente. Luego, respecto de las continuidades, que debo confesar fueron las que más despertaron mi curiosidad mientras escribía progresivamente esta ponencia, me referiré a dos de ellas. Estas continuidades, como expliqué, se relacionan más con la práctica que con la teoría de la responsabilidad. La primera continuidad que observo en la responsabilidad civil extracontractual dice relación con las actuales formas de acceso a la justicia en este ámbito, que sin duda permean nuestro entendimiento de lo que puede llegar a ser o cómo debería funcionar la responsabilidad civil. Y la segunda continuidad tiene que ver con el rol de las y los jueces del futuro en el manejo de casos complejos como los que se dan en el contexto aquí abordado, ya sea en jurisdicciones civiles comunes o en jurisdicciones especializadas. Este último punto nos llevará a reflexionar sobre la judicatura y la adjudicación como un espacio creativo de innovación para hacer frente a las complejidades que casos de responsabilidad y otros similares puedan implicar en los próximos años. Bien, ahora ya voy a empezar con los contenidos más sustantivos de la ponencia. Respecto de los cambios, como señalé, me referiré a dos de ellos. El primero es el relativo a la noción de daño y el segundo a la noción de causalidad en el derecho. El daño. Bueno, probablemente el daño ha sido uno de los elementos dentro del esquema teórico de la responsabilidad civil extracontractual que más se ha transformado a la luz de los nuevos dilemas socioambientales que plantea el cambio climático. Y ello es así porque, como todos sabemos, el daño es y seguirá siendo el elemento estructurante de la responsabilidad extracontractual. Como lo ha dicho la teoría reiteradamente, tanto en la tradición civil como en la anglosajona, sin daño no hay responsabilidad. Esta afirmación es, hoy por hoy, incluso más importante que décadas atrás, porque si tiempo atrás la responsabilidad civil se identificaba casi exclusivamente con una función compensatoria, hoy la magnitud y la probabilidad de los daños que afectan al medio ambiente y sus derivados abren la puerta a cuestionarse si es que la responsabilidad civil extracontractual puede tener otras funciones en relación al daño, como una función sancionadora o una función preventiva de los mismos. Desde luego, es cierto que la responsabilidad civil extracontractual es una institución de derecho pensada para que idealmente las personas progresivamente demuestren mayores niveles de cuidado respecto de conductas que acarrean un riesgo de daño. Pero lo cierto es que ese interés por modelar la conducta de los individuos no logra destronar la centralidad del daño como el elemento que gatilla las consecuencias jurídicas de compensación y otras que estimen los ordenamientos locales.
Lo que importa para atribuir responsabilidad civil es que exista un daño, y la evaluación normativa que se haga de la conducta queda relegada a lo que el particular ordenamiento disponga respecto a los estándares de conducta exigibles en cada caso, así como de los criterios de atribución de responsabilidad que se manejen a este respecto. En esta ponencia hay dos ideas que quiero tratar respecto del daño como elemento central de la responsabilidad. Primero quiero referirme al decaimiento de una concepción puramente individualista del daño, la cual ha abierto paso a la incorporación de daños colectivos, por ejemplo. Segundo, quisiera referirme a la apertura hacia el reconocimiento de nuevos sujetos que potencialmente sufrirían un daño resarcible desde el punto de vista civil. Ambas ideas reflejan una tendencia expansionista en la concepción del daño. La primera idea dice relación con la superación de un enfoque puramente individualista del daño. En general, sabemos que el daño en su dimensión más clásica se considera como una pérdida sufrida en ciertos bienes jurídicos, tales como la integridad física, la reputación, la privacidad o la propiedad de las personas, por nombrar algunos ejemplos. Por ello, al daño se le ha identificado largamente con la afectación de intereses individuales. La superación de tal enfoque implica asumir que hoy por hoy, víctimas del daño no solo son personas naturales o jurídicas individualmente consideradas. Hoy se aceptan más hipótesis de daño resarcible en la teoría de la responsabilidad civil. Precisamente, ello ha tenido lugar a raíz del boom de casos de responsabilidad por usos no razonables del suelo, o casos de contaminación atmosférica o de contaminación del agua, especialmente en la tradición del common law. Entonces, lo que se observa a este respecto es una tendencia hacia la colectivización de las hipótesis de daño. Hoy los orígenes o los agentes causales del daño despliegan su acción de una manera muy amplia, por lo que son actividades y no acciones aisladas las que se cuentan como generadoras del daño. Ello trae como resultado que sean muchos individuos al mismo tiempo los que resultan ser víctimas de daño. Incluso aún más, es posible encontrar casos de personas que han sufrido pérdidas en su salud, por ejemplo, como resultado de la realización concomitante de una actividad dañosa, aun cuando ellas no tuvieran conocimiento de tal relación causal entre la actividad y el daño, el cual a veces es irreversible en su salud. La segunda idea que refleja esta tendencia expansionista en la noción de daño es la existencia de nuevos sujetos, por llamarlo de alguna manera, susceptibles de sufrir un daño resarcible. Este ha sido un punto que no solo se ha discutido por la teoría del derecho de daños en el mundo anglosajón, sino también por la teoría política. Por ejemplo, hoy se dice que el medio ambiente o que las futuras generaciones pueden ser de alguna manera los titulares de los intereses protegidos por acciones de responsabilidad. En el primer caso, se personifica, valga decir, al planeta o a parte de él, y en el segundo caso se hace algo similar respecto de un interés actual relativo a la protección y preservación de la especie humana hacia el futuro. Obviamente, respecto de estos dos puntos existe bastante discusión teórica. Más allá de estas discusiones profundas, sabemos que al día de hoy el medio ambiente sí es objeto de protección, pero no necesariamente a través de mecanismos de responsabilidad civil. Por ejemplo, se le puede proteger a través de mandatos constitucionales, a través de regulaciones administrativas que limiten de alguna manera la intervención dañina en ciertos ecosistemas, o a través de cargas públicas que impongan obligaciones positivas de cuidar y preservar ciertos ecosistemas. Respecto a las futuras generaciones y el interés de preservación de la especie humana, este ha sido un tema también discutido en la teoría política bajo la etiqueta de la justicia intergeneracional. La teoría de la responsabilidad civil anglosajona ha abordado estos casos al momento de preguntarse por la legitimidad activa en las demandas de responsabilidad, pero pareciera ser una discusión mucho más incipiente. A través de estos casos, es posible advertir que estamos evidenciando una cierta despersonificación del daño. El daño ya no es ligado solamente a personas naturales o a personas jurídicas, sino a otros entes, puesto que el daño como fenómeno tiene lugar de manera sistémica y hemos empezado a atribuirle valor a otras cosas,
como al lugar donde vivimos o a la preservación de nuestras civilizaciones. Esta tendencia de despersonificación o colectivización del daño tiene, por supuesto, varias consecuencias. Aquí he podido detectar al menos 3. La primera consecuencia dice relación con la identificación de los sujetos activos. La primera consecuencia, por cierto, dice relación con la forma en que se identifican los sujetos activos en la acción de responsabilidad. Como hoy pareciera ser que hay más titulares o potenciales titulares de esta acción, la forma de demostrar legitimación activa tal vez deba ampliarse. Como sabemos, es tarea de las víctimas, en primer lugar, completar esta carga, pero también es tarea de los jueces ponderar cómo esa carga se cumple, a la luz claramente de lo que disponga la ley. Por ello, y en un plano ideal, el legislador debería establecer criterios tal vez más específicos para identificar al que ha sufrido un daño, ya que esa cláusula sigue siendo bastante genérica para enfrentar estas nuevas hipótesis de daño. Por ejemplo, si hablamos de hipótesis estrictas de daño ambiental, en donde lo que se busca es una reparación de tal daño a través de diversos remedios, como ocurre acá en Chile, por ejemplo, y que tal acción es distinta a las acciones civiles y daños y perjuicios, la actual legislación contempla un catálogo taxativo de sujetos que pueden actuar frente a los tribunales ambientales. Sin embargo, se ha criticado también, por ejemplo, que ciertas entidades como las ONG hayan quedado fuera de tal listado, las cuales deben utilizar la vía de la acción constitucional de protección y otras para tutelar los intereses sobre el medio ambiente. El argumento de tal restricción, tal vez, se basó en un cierto temor hacia un aumento desmedido de la litigación a este respecto, lo que para algunos dotaría de un manto de incerteza excesiva al desarrollo de nuevas actividades económicas. No obstante lo anterior, desde varios sectores de la doctrina se ha apoyado el establecimiento de acciones populares, al menos en el ámbito de las reparaciones por daño ambiental. Este ha sido un tema de directa preocupación por la judicatura en Chile y tema de discusión clave hace algunos años atrás en el primer Foro Interamericano de Justicia Ambiental. Más allá de las soluciones legislativas a este respecto, el rol de los jueces en la delimitación de los sujetos activos en estas acciones de reparación por daño ambiental hoy se vuelve extremadamente relevante, ya que de ello podría depender el éxito o fracaso de las ulteriores acciones de responsabilidad que llegaran a existir en ese contexto. Recientemente, la Corte Suprema acá en Chile, resolviendo un recurso de queja, ha dicho que no corresponde aplicar interpretaciones restrictivas en materia de legitimación activa alrededor de acciones de reparación ambiental, ya que ellas podrían, por ejemplo, afectar el derecho al acceso a la justicia o el derecho del acceso a la jurisdicción. Consecuencia 2. El rol preventivo de la responsabilidad. La segunda consecuencia que puede existir a raíz de la despersonificación del daño dice relación con cómo se comprenden las funciones de la compensación económica. En materias medioambientales, se ha empezado a hablar mucho más en la teoría del derecho de daños sobre el rol preventivo, de una parte, y punitivo, de la otra, de las compensaciones económicas. En teoría, el rol preventivo de la responsabilidad es aquel que ve en la institución de la responsabilidad civil un mecanismo capaz de prevenir daños futuros, ya sea con ocasión de un mismo procedimiento judicial a través de medidas cautelares, como ocurre en el common law, o en relación con futuros eventos de daño, a través del establecimiento de precedentes claros que reafirmen las consecuencias jurídicas que se pueden seguir en caso de caer en conductas dañosas e injustas. El rol preventivo acentúa en teoría la protección de las potenciales víctimas de daño, pero aún se discute si en la práctica la responsabilidad civil puede tener un rol preventivo del daño del mismo calibre que podrían tener, por ejemplo, la intervención administrativa en materia de prevención. Creo que este punto siempre puede quedar abierto a la discusión. De todas formas, una visión preventiva de la responsabilidad podría explicar el auge de la inclusión de criterios de atribución de responsabilidad por resultados, a veces llamada responsabilidad objetiva. De esta manera, el rol preventivo de la responsabilidad es otra forma de argumentar la justificación en ciertas áreas de interacción social de mayores estándares de seguridad por parte de quienes están
en una posición de generar daños a otros, como ya ocurre, por ejemplo, en otras áreas, tales como en la responsabilidad por el producto, la responsabilidad de profesionales, los perjuicios causados por la biotecnología, por el empleo de energía nuclear y, por supuesto, por los perjuicios derivados del daño ambiental. Cabe señalar que todos estos casos dicen relación con el desarrollo de actividades riesgosas y no de acciones fácilmente identificables desde el punto de vista causal. Bien, y la consecuencia 3 es el rol punitivo. La última consecuencia que quiero tratar en esta presentación respecto a los cambios en la idea de daño, obviamente por temas de tiempo, es que los daños al medio ambiente o a la salud de las personas derivados de afectaciones al medio ambiente han creado un contexto para discutir sobre la función punitiva de las compensaciones económicas. La mayor apertura hacia justificar los daños punitivos se está comenzando a explorar mucho más dentro de la tradición civil, incluido en México, por lo que pude leer un poco al respecto, ya que hace algunas décadas no solían tener mucha aceptación por parte de la comunidad jurídica que vea la responsabilidad civil como un mecanismo de mera compensación del daño injusto. Pero claro, cuando se adopta una perspectiva funcional de la responsabilidad, estamos más abiertos a análisis instrumentales sobre esta institución y aceptar que sus finalidades van más allá de otorgar una reparación integral del daño a las víctimas. Por ello, la dimensión punitiva de la compensación, que se ha explorado mucho más, por ejemplo, en el derecho de daños en Estados Unidos, estima que altas sumas de compensación económica tienen el potencial de mandar señales, tanto al sujeto demandado como a quienes se encuentran en una posición similar dentro de un mercado relevante, que tales eventos de daño injusto no serán tolerados por el derecho. Con ello, los daños punitivos pretenderían, al final del día, modelar la conducta de los sujetos regulados por estos esquemas de responsabilidad y orientarla, idealmente, hacia modelos de conducta que el derecho estime como comportamientos prudentes o sustentables. Bien. Ahora vamos a hablar sobre la causalidad. Ahora me referiré a ciertos cambios en materia de causalidad dentro de la teoría de la responsabilidad civil. En general, la causalidad es un requisito complejo de entender, pero creo que es un tema que presenta más preguntas en la teoría que en la práctica. En la teoría, e incluso más allá del derecho civil, la causalidad siempre ha sido un tema de intenso debate filosófico y normativo. Por el contrario, en la práctica diaria de la adjudicación, la verificación de la causalidad como requisito de la responsabilidad se satisface de maneras más simples que las que imponen ciertos debates filosóficos o normativos. Para atribuir responsabilidad legal no resulta del todo necesario, aunque obviamente en un plano ideal sería más que deseable, aislar el o los mecanismos causales que originan el daño. Nos basta con que cierto criterio de correlación, unido a un criterio de altas probabilidades sentadas muchas veces por prácticas normativas, nos permitan afirmar que un evento fue la causa de cierto daño. Lo que quiero expresar con esto es que las dimensiones normativas de la causalidad pueden llegar a ser más importantes que sus dimensiones fácticas. De hecho, un agente puede causar fácticamente un daño, pero no responder financieramente de él, como toda la estructura de seguros nos puede ilustrar a este respecto. Además, la existencia del criterio de la culpa de la víctima también nos recuerda que la causalidad en el derecho de daños tiene dimensiones normativas que tal vez son más importantes que la pura identificación fáctica de mecanismos causales. Esta dimensión normativa de la causalidad es la que, a mi juicio, exige ser aún más explorada en el marco de los daños al medio ambiente y de los daños resarcibles que en general se puedan presentar en el contexto actual de cambio climático y nuevos modelos de desarrollo económico. A veces, las causas de los daños son muy remotas, tanto física como temporalmente, pero que de manera persistente en el tiempo van causando un daño. Entonces, el fortalecimiento de la dimensión normativa de la causalidad vendría a ser, digamos, una respuesta a la incertidumbre que de hecho existe en las relaciones de causalidad entre un hecho o múltiples hechos que causan daño y el resultado dañoso como tal. Si en un determinado lugar, por ejemplo, existen decenas de industrias contaminantes
y decenas de individuos afectados como consecuencia de la acción de tales industrias, resulta altamente complicado develar mecanismos causales entre agentes creadores y víctimas del daño respectivamente. En contextos de este tipo, debiéramos estar más abiertos a incorporar presunciones, las cuales son ampliamente aceptadas por el derecho como técnica que ayuda a cerrar puntos ciegos o ámbitos de incertidumbre. Estas técnicas son más importantes aún en contextos donde la ciencia y el conocimiento experto ponen en entredicho muchas veces al derecho. Estos cambios en materia de causalidad pueden ser asociados a ciertas consecuencias. Traté de identificar 3 de ellas acá. La consecuencia número 1 dice relación con cómo actuar frente a la dificultad para identificar al sujeto pasivo. En primer lugar, las víctimas del daño o de daños a la salud que se derivan de daños al medio ambiente pueden estar en una posición de desventaja cuando frente a las Cortes de Justicia se les requiere identificar de manera detallada al sujeto pasivo de la acción. Hacia el futuro, cuando los casos de acciones de reparación de este tipo sean más y más frecuentes, creo que debiéramos buscar soluciones desde lo pragmático. Como hay complejidades epistémicas muy difíciles de superar en materia de causalidad, una solución puede ser, por ejemplo, justificar criterios alternativos de atribución de responsabilidad, como ha pasado, por ejemplo, en otras áreas, en relación con el criterio de responsabilidad civil en base a cuotas de mercado. Esta es la Market Share Liability, como se le conoce en Estados Unidos, y que se ha ocupado en responsabilidad civil por ventas masivas de ciertos productos como medicamentos. Como es sabido, el famoso caso Sindel sentó la regla para distribuir la responsabilidad por las consecuencias dañinas que un medicamento causó en madres, incluyendo la madre del demandante en ese caso, cuando lo consumían mientras estaban embarazadas para evitar pérdidas. Medicamento que por derivación provocó daños en la salud de la parte activa. Ante la incertidumbre de identificar el específico laboratorio que habría fabricado el tipo de medicamento que consumieron tales mujeres muchos años atrás, la regla del Market Share Liability facilitó la atribución de responsabilidad y el posterior pago de compensaciones con cargo a quienes tenían participación en el mercado relevante del cuestionado medicamento. Algo similar, mutatis mutandi, obviamente, podría explorarse en el ámbito de la responsabilidad por daños a la salud de las personas que se derivan de afectaciones directas al medio ambiente, como lo es la contaminación. Si es que los mecanismos que permiten identificar niveles de emisión de contaminantes otorgaran cuantificaciones que permitieran distribuir la responsabilidad entre los participantes relevantes de una actividad económica contaminante. Sin embargo, al día de hoy, esas cuantificaciones pareciera que son muy difíciles de realizar. Pero la idea detrás del ejemplo es la de explorar criterios fuera de la causalidad que permitan resolver los problemas que se producen en sede de causalidad. La consecuencia número 2 dice relación con una opción por estándares de responsabilidad por resultados. La segunda consecuencia de los cambios en materia de causalidad, creo, es la revitalización del estándar de responsabilidad por resultados o aquella donde no es necesaria la prueba de la falta como una forma de responder a las complejidades que la incertidumbre en el plano de la causalidad plantea en el derecho de daños. A este respecto, quisiera señalar que me parece recomendable que la responsabilidad por daños en general siga teniendo un componente de atribución de responsabilidad asociado a la idea de falta. Ello por una razón que es consistente con el enfoque funcionalista de la responsabilidad que he adoptado a lo largo de esta ponencia. Si creemos que la responsabilidad civil puede moldear el comportamiento de agentes, personas naturales o corporaciones, de tal manera de promover comportamientos socialmente aceptables que eviten el daño o disminuyan el riesgo de daño, entonces la responsabilidad civil debe incorporar, de alguna forma, un juicio normativo sobre la conducta del sujeto que causa daño. A este respecto, recordemos que el elemento gravitante de la responsabilidad civil es el daño. Por eso es muy común oír en la teoría y en la práctica que sin daño no hay responsabilidad. Pero el juicio de la conducta, que de todas formas es muy distinto al juicio de la conducta que se realiza en el derecho penal, por ejemplo,
sigue siendo importante si se le quiere atribuir a la responsabilidad civil funciones que van más allá de la mera compensación del daño. Todo lo anterior no quita que en ciertos casos específicos se pueda justificar la inclusión de regímenes legales en donde la responsabilidad civil pueda atribuirse a los sujetos responsables en virtud del acaecimiento y comprobación de ciertos resultados dañosos. De nuevo, el caso de la responsabilidad por los productos defectuosos es un buen ejemplo, porque en esa área se ha girado hacia una responsabilidad por resultados, independiente del juicio que exista sobre la presencia de falta en la producción de un bien como causante de los daños experimentados por los consumidores. La responsabilidad que emana de actividades altamente peligrosas, como la responsabilidad por el uso de instalaciones nucleares o la responsabilidad por derrame de hidrocarburos u otras sustancias nocivas en el mar, son ejemplos de responsabilidad cuyo foco está puesto en el resultado dañoso, independiente de los grados de falta que hayan o no existido y que hayan tenido alguna conexión causal con el daño, los cuales podrían jugar desde luego otro tipo de rol en el juicio de responsabilidad. Consecuencia 3, aumento de estándares preventivos de seguridad general para lidiar con la incertidumbre causal. Finalmente, me parece que el problema de las incertidumbres en las relaciones causales no puede ser del todo superado por el derecho de daños. En realidad, es un problema que no puede ser superado por ningún mecanismo ex post de reacción frente al daño como lo es la responsabilidad civil y la responsabilidad legal en general. A este respecto, creo que es pertinente colocar en la balanza la responsabilidad extracontractual con otros mecanismos de intervención frente al daño, sobre todo aquellos que tienden a actuar preventivamente. La institucionalidad administrativa medioambiental es un ejemplo a este respecto. Al menos en Chile, la institucionalidad ambiental juega un papel fundamental a la hora de prevenir la existencia de daños al medio ambiente, a través de un servicio público que mide el impacto ambiental de nuevos proyectos de desarrollo y de los múltiples procedimientos administrativos que nuevos proyectos deben enfrentar para obtener las autorizaciones que correspondan y así funcionar cumpliendo con los estándares que la autoridad administrativa estime pertinentes en materia de prevención y evitación de daños al medio ambiente, y por derivación, ulteriores daños a la salud de las personas. Puede que existan otros modelos que ayuden a prevenir o a controlar de manera ex ante el daño. Tengo en mente, por ejemplo, el modelo del Cap and Trade, que da base al mercado de bonos de carbono. Tal vez también podría considerarse como modelo preventivo en la medida en que es la autoridad de gobierno la que determina los límites sobre los cuales va a ser posible un intercambio de tales bonos. Este último mecanismo, de todas formas, es de reciente exploración y no está tan desarrollado como la intervención administrativa preventiva del daño a través de agencias reguladoras medioambientales. Con ello, concluyo entonces la revisión sobre los cambios que hice en relación con cambios en las nociones de daño y en la de causalidad, así como de sus múltiples consecuencias para otros elementos e ideas afines en la teoría de la responsabilidad civil extracontractual. Ahora revisaré algunas continuidades. Respecto de las continuidades, ya señalé que me referiré a dos de ellas. Quiero dejar en claro que estas continuidades representan para mí aspectos problemáticos, pero para tratarlo desde una óptica más positiva, los he llamado puntos de evolución, o sea, aspectos que de alguna u otra forma deben ser superados, ojalá prontamente, por los ordenamientos jurídicos locales. La primera continuidad dice relación con el problema no menor del acceso a la justicia. Ya me pronuncié sobre las dificultades que las víctimas del daño tienen a la hora de probar daños y causalidades, pero en esta ocasión me quiero referir a temas más procedimentales. La segunda continuidad dice relación con el rol de los jueces frente a la resolución de conflictos de responsabilidad civil extracontractual en el marco de una creciente expansión del conocimiento científico permeando las decisiones en el derecho. De todos los temas que he tratado aquí, me parece que este último podría ser el más interesante, dada la audiencia que tenemos hoy,
y sobre el cual me han surgido variadas reflexiones que por supuesto me gustaría compartir con todos ustedes hacia el final de la presentación. Bien, primero hablaré sobre los problemas del acceso a la justicia y litigación civil. El punto de partida de las víctimas en el contexto de daños al medio ambiente no es fácil. Como ya lo comenté, las víctimas ya enfrentan bastantes dificultades probatorias en relación al daño y a las relaciones de causalidad que pudieran explicar la atribución de responsabilidad a los agentes causantes del daño. O sea, desde el punto de vista sustantivo, la posición de las personas que sufren los daños es compleja y requiere ser atendida en vista y consideración de estas importantes asimetrías de información y recursos económicos en las que generalmente están posicionadas. Por supuesto, estas asimetrías no son nuevas en el derecho. En el derecho del consumidor o en el derecho del trabajo ocurren desde siempre, y también se ha ido reaccionando frente a ellas para poder proveer soluciones, ya sea a través de presunciones, cargas probatorias u otros mecanismos que faciliten los flujos de información entre las partes involucradas en un juicio de esa naturaleza. Ahora, desde el punto de vista procesal, existe una gran deficiencia que es el aún escaso margen de acción de la litigación de interés público en estas materias. Yo creo, de todas formas, que esto está cambiando y que por lo tanto estamos evolucionando en este sentido. Pero claro, si se compara con el nivel de litigación que respecto de estas materias existe en otras tradiciones jurídicas como el common law, en particular en Estados Unidos, aún estamos muy lejos de ver a la responsabilidad civil como un mecanismo capaz de solucionar, o al menos ofrecer una vía de solución para las víctimas de estos daños. La buena noticia es que hoy, al parecer, hay más entidades dispuestas a tomar casos de responsabilidad o bien acciones de otro tipo que propendan a la resolución de conflictos socioambientales, como las clínicas jurídicas de las universidades y ciertas ONG que hacen trabajo de litigación de interés público. Además, las personas tienen más información respecto de sus derechos que en comparación a 30 años atrás, por ejemplo. La ciudadanía hoy es más activa y organizada que antes, lo cual podría significar en el futuro un aumento de la litigiosidad en materia de responsabilidad y en materia de conflictos socioambientales ampliamente considerados. A pesar de estos avances, la práctica legal aún no ve este tipo de litigación como un nicho profesional. El sistema judicial cuesta dinero, y le cuesta más dinero a las víctimas, que en general están en una posición de desventaja económica con respecto al o los sujetos pasivos de la acción. En el common law, por ejemplo, la inclusión de los contingent fees o aranceles eventuales en relación al resultado del litigio se han dicho ser un mecanismo que ha permitido a más abogados se dediquen a tomar causas como estas, aun cuando el resultado del litigio sea incierto para todos. No creo que hoy en día ese modelo de litigación deba descartarse por las supuestas razones éticas que se han esgrimido como razón para su no inclusión en la tradición civil continental. Tal vez podríamos explorar incentivos semejantes, o bien otros mecanismos para resolver las asimetrías de costos en la litigación civil de daños y perjuicios relacionados con el medio ambiente y sus derivados. Creo que hay que pensar entonces en cómo solucionar todas las barreras de entrada que tienen las víctimas en casos como estos, de tal manera de brindar un mayor acceso a la justicia. Bueno, y ahora hablaré sobre el rol de los jueces. Finalmente, quisiera referirme al rol de los jueces en lo que respecta a las complejidades que plantean los casos de responsabilidad civil por daños al medio ambiente o a la salud de las personas derivados de daños al medio ambiente. En este punto podemos ver con bastante claridad lo que diferencia al rol del juez del common law y al rol del juez en la tradición civil. Como sabemos, por la vía de la doctrina del precedente, los jueces del common law adquieren un tremendo protagonismo dentro del sistema legal. Desde estas latitudes hemos podido conocer jueces muy famosos como el juez Cook, el juez Holmes, el juez Cardoso, el juez Scalia, la jueza Ginsburg, entre muchos otros que forman parte del capital cultural de esas tradiciones.
Conocemos, por cierto, muchos más jueces que miembros del Congreso o parlamentos en el Common Law. El rol que tiene el juez en la responsabilidad extracontractual es tremendamente relevante. Dentro de la codificación civil, la responsabilidad extracontractual está escasamente legislada, si se le compara, por ejemplo, con codificaciones o legislaciones en el área de bienes o propiedad o en el área de contratos. El derecho de la responsabilidad extracontractual dentro de la tradición civil ha sido eminentemente jurisprudencial. Modernamente, nuevas legislaciones o estatutos han ido creando de manera más detallada estatutos de responsabilidad específicos para establecer ciertas diferencias con las normas generales que emanan de la codificación civil. Un ejemplo de esto se da precisamente en el área medioambiental, donde nuevas legislaciones han ido estableciendo regímenes específicos de responsabilidad, alterando las reglas generales en cuanto a criterios de atribución de responsabilidad, prueba del daño, distribución de cargas probatorias, etc. Pero el clásico rol del juez en la tradición civil también puede representar un problema para el adecuado manejo de las complejidades que plantean las demandas de responsabilidad civil en el contexto aquí referido. Este problema también representa un punto de evolución importante, en mi opinión. Como sabemos, en la tradición civil, la innovación judicial tiende a mirarse de reojo. En general no se premia. De hecho, tiende a desconfiarse de ella, puesto que para muchos podría oponerse a lo que en términos generales exige un Estado de Derecho con separación de poderes, en la forma clásica que heredamos desde la Revolución Francesa. Para muchos, el juez es y será un esclavo de la ley. En lo personal, comparto todas esas aprehensiones. Creo que aún nuestros sistemas de derecho ponen al juez en una posición que es muy distinta al juez del common law, y eso puede justificarse tanto por razones históricas y políticas como por razones pragmáticas. Pero también creo que es posible, aún dentro de estos límites de acción que tienen los jueces en la tradición continental, el aceptar y justificar un espacio de creación e innovación por parte de los jueces que no sea mirado con malos ojos y que no se oponga inmediatamente a lo que se espera como más o menos deseable dentro de un Estado de Derecho. Creo que el futuro, con todas sus incertezas, demanda una justificación de un cierto grado de creatividad judicial. Ello no significa justificar un espacio para personalismos o un activismo mal comprendido. Por cierto, las y los jueces son personas con convicciones morales, políticas, religiosas, y todas esas convicciones forman parte de lo que las constituye como profesionales. Lo que importa, evidentemente, es que tales convicciones no se transformen en razones infundadas o fuera de contexto al momento de decidir casos concretos y complejos. Pero creo que la evolución de la responsabilidad extracontractual no va a pasar tanto por la creación legal de nuevos regímenes de responsabilidad o por una mayor sofisticación de la doctrina, sino más bien por el rol innovador y creativo que a nivel judicial pueda existir respecto de los elementos que fundan el juicio de responsabilidad. Me parece que eso es así porque las comprensiones que tengamos del daño, la causalidad o cualquier otro elemento tienen una importante base empírica. Hay que aceptar que pensamos el derecho desde lo que nos es posible observar en la práctica, aun cuando se nos enseñe que el derecho es, entre tantas otras cosas, un sistema coherente de reglas y principios. La práctica a veces puede superar estos esquemas más o menos coherentes, y es por eso que creo fundamental defender, por buenas razones, espacios de creatividad e innovación judicial. Muchas veces, la adjudicación es el mecanismo de último resorte para el establecimiento de responsabilidades, por lo que son los jueces los que tienen que enfrentar inevitablemente la complejidad del entramado fáctico que casos de relevancia medioambiental conllevan en la práctica. Lo que se espera es que hacia el futuro las y los jueces tengan un espacio garantizado de apertura intelectual para ponderar conocimiento experto proveniente sobre todo del mundo de las ciencias. El conocimiento científico avanza a un tiempo que es distinto al tiempo que rige la toma de decisiones en el derecho. La ciencia, como sabemos,
no está sometida a plazos, términos probatorios ni cosa juzgada. Es tremendamente evolutiva y sus postulados pueden ser mucho más complejos de lo que el derecho puede tolerar para arribar a decisiones judiciales en tiempo y forma. En este sentido, los jueces van a tener que lidiar cada vez más con las incertidumbres científicas y van a tener que decidir incluso sobre la base de tales incertidumbres. Si bien esta realidad coloca al derecho en una posición incómoda, porque a este respecto el derecho tiene que reconocer sus limitaciones epistémicas, también lo coloca en una tremenda posición de privilegio, porque no hay otro sistema normativo a nivel social que pueda encauzar y controlar el desarrollo científico, tecnológico y económico como lo hace el derecho. El derecho ha encauzado los caminos de la ciencia y del desarrollo tecnológico, por lo que creo que los jueces igual debieran ser vistos como canalizadores de tal desarrollo. Es así como se han ido dando orgánicamente las cosas, aunque nos cueste aceptarlo a veces. Hoy, creo que se necesita más apertura en la comprensión que se tiene de la función judicial y de cómo ésta puede impactar positivamente en el desarrollo económico sustentable de las respectivas realidades locales para poder lidiar con conflictos socioambientales que acarreen daños al medio ambiente o a las personas. Y creo que este cambio de mentalidad no debería amenazar ni poner en riesgo, como ya señalé, los principios elementales del Estado de Derecho. La flexibilidad judicial que estimo adecuada tiene que ver con cuestiones más pragmáticas y procedimentales. Por ejemplo, debiera existir mayor flexibilidad en la apreciación de las evidencias que respaldan la legitimación activa y pasiva de las partes del juicio. Luego, debiera existir mayor flexibilidad para manejar fases complejas en la litigación, como lo es la fase probatoria. Los juicios de responsabilidad podrían alargarse en extremo si no se incorporan mecanismos de case management, como se le denomina en el common law, para facilitar el movimiento progresivo del procedimiento hacia etapas de sentencia. La construcción de las sentencias hoy en día representa otra complejidad técnica, porque la justificación de las decisiones tiene que incorporar sí o sí un componente de expertise técnica respecto del cual el derecho y los jueces muchas veces son ajenos. La forma en que se pondere judicialmente la ciencia puede traer bastantes interrogantes, y para esto tal vez no tengo ninguna otra receta que asumir una postura de humildad intelectual frente al conocimiento científico que se desarrolla en comunidad con base en la evidencia empírica y donde las teorías y argumentos se someten a controles estrictos entre pares. En mi opinión, va a tomar tiempo dentro de la región el pasar de un antijudicialismo puro a un reconocimiento de la labor judicial como una labor de creación y creatividad que es necesaria para superar los problemas que otros mecanismos de intervención del derecho, como los operados por el Estado legislador o el Estado administrador, a veces no pueden hacer frente. Tal vez muchos de estos cambios podrían internalizarse a través de la propia formación académica y profesional de los jueces de la tradición civil, lo cual conecta de manera perfecta con perfilar a los jueces como funcionarios públicos de excelencia al servicio de los intereses superiores de sus comunidades. Bueno, mis reflexiones han sido más bien generales, puesto que no creo que sea posible unificar del todo las prácticas judiciales que cada país sigue en materia de responsabilidad. Por eso me preocupé de detectar más bien ciertas tendencias. Creo que al igual que lo que ocurre en la naturaleza, el derecho se desarrolla y evoluciona entre medio del caos. Y creo que es suficiente como trabajo investigativo a veces el tratar de entender y explicar tal caos. Por ello, a veces es difícil establecer más líneas convergentes respecto de instituciones legales que se desarrollan en realidades y en culturas a veces muy disímiles. Lo que sí me atrevo a afirmar, aunque claramente siempre estaré dispuesta a conversar sobre estos temas, es que hoy por hoy, en materia de responsabilidad, pareciera ser que nos estamos alejando de las formas y prácticas judiciales heredadas del viejo continente y acercándonos a modelos más responsivos y proactivos respecto de los desafíos empíricos que el caso a caso va imponiendo a los jueces en sus respectivas localidades.
Con esto ya concluyo mi ponencia. Agradezco enormemente el poder compartir todas estas reflexiones con ustedes aquí hoy, aunque sea a la distancia. México representa sin duda una de las culturas jurídicas más ricas y amplias de Latinoamérica, y para mí ha sido un tremendo honor y un privilegio único poder presentar todas estas ideas que espero, con un optimismo razonable, algún día tengan eco en una práctica judicial que refleje la evolución de los sistemas jurídicos latinoamericanos. Preparar esta ponencia me ha conectado también con las raíces y con la sensación de que, a pesar de todos nuestros múltiples caos latinoamericanos, también evolucionamos. Eso, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Muchísimas gracias a usted por tan extraordinaria participación. Enseguida iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta que nos hacen, nos comentan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto diversos expedientes relacionados con la responsabilidad civil extracontractual, como lo son el amparo directo en revisión 1232-2012, el amparo directo en revisión 593-2015, entre otros. Sin embargo, no se ha pronunciado en cuestiones de cambio climático. Ante ello, ¿tendría legitimación solo la persona propietaria de la cosa perdida o las y los familiares de las personas que pierden la vida o sufren algún daño? ¿O podría accionar cualquier persona? La segunda pregunta de este bloque sería, en relación con el cambio climático, ¿cómo sería la carga probatoria? Y la tercera y última pregunta de este bloque sería que uno de los mayores desafíos para la declaración de responsabilidad y la imposición de daños punitivos en materia ambiental son los desafíos del nexo causal. ¿Podría desarrollar un poco más sobre los criterios que se han adoptado al respecto en tribunales extranjeros? Muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, todas ellas son bastante atingentes a lo que traté durante esta presentación. La primera dice relación con el tema de legitimación, la segunda con cargas probatorias y la tercera con daños punitivos y nexos causales. Bueno, respecto de la legitimación, bueno, esto lo voy a hablar en un aspecto o en un plano muy general porque desconozco los casos que se citan ahí, que estarían o se resolverían por la Suprema Corte en México, y tampoco he podido ver bien cómo la ley o cómo los códigos interpretan o establecen los requisitos de la legitimación. Pero es cierto que existe mucha discusión en torno al grado de apertura que exista para la legitimación activa. Porque en general, ¿cuál es la técnica legislativa que se utiliza en responsabilidad extracontractual? Es que los legisladores o los codificadores establecen cláusulas generales, como el que ha sufrido un daño puede reclamar de responsabilidad, digamos. Y esa cláusula, que es muy corta, a la vez es muy genérica. Entonces, como ha pasado acá en Chile, por ejemplo, algunos la interpretan de manera muy restrictiva, u otros se atreven, digamos, un poco, y la interpretan de una forma más extensiva. Yo creo que si es que no hay un establecimiento, digamos, expreso de acciones populares, todavía no debieran aceptarse esas acciones populares porque ya eso implica un tránsito a otro modelo de litigación. Pero creo que ahí tendría que explorarse por parte de los jueces tal vez hasta qué punto se va a otorgar legitimación a una persona en virtud de cierto interés. Porque yo creo que lo que hace complejo la prueba de la legitimación activa, sobre todo, es cómo se hace un link entre un interés jurídicamente protegido, el titular de ese interés, y luego quien acciona. Entonces, los intereses a veces que están en juego son muy difusos, como el interés
para la protección del medio ambiente, o el interés que tengamos en la preservación de la propia especie humana. Todos esos intereses son muy difusos, pero tal vez los titulares, o quien acciona en el fondo, sí ha sufrido un daño particular. Entonces ahí yo creo que es trabajo de los jueces, digamos, entrar en el detalle y en el examen de esos tipos de legitimaciones, pero yo creo que se puede avanzar en esas materias si se hace un trabajo más analítico de diferenciar estas categorías: el interés jurídicamente protegido, los titulares de esos intereses, y luego a quién se le otorga una acción, porque esas tres cosas creo que pueden ser distintas, y pueden plantear preguntas distintas y respuestas distintas. Así que eso yo creo que sería lo que puedo añadir o decir en relación a la primera pregunta planteada. Respecto de la segunda pregunta planteada, que tiene que ver con las cargas probatorias, ¿me podrías recordar cómo se planteó la pregunta? Porque creo que fue una pregunta muy general. Bueno, sí, fue una pregunta general en torno a las cargas probatorias. A ver, yo creo que eso también es un trabajo, o ese ámbito, creo que también queda en el fondo entregado al juez de alguna forma, porque en materia civil las cargas probatorias creo que admiten un grado de flexibilidad mayor que en otras áreas, que en otros tipos de responsabilidad, como la responsabilidad penal, por ejemplo. Yo creo que se ha transitado hacia un modelo de más dinamismo en el tema de las cargas probatorias, porque ellas permiten, por ejemplo, resolver esos problemas, los problemas de incertidumbre que existen en materia de causalidad, y también en ciertas incertidumbres relativas a la idea de daño. Y respecto de las cargas probatorias, creo que si bien no hay una fórmula perfecta, ellas deberían responder, yo creo, al problema práctico que se suscita en casos como estos, que tiene que ver con las asimetrías de información, y en cierta medida con las asimetrías de costos, o el problema del acceso que yo planteé en mi ponencia. Al igual que en otras áreas, como en el derecho del consumo, o tal vez en el derecho del trabajador, siempre hay una parte que dispone más información que la otra. Y las cargas probatorias yo creo que deberían facilitar el flujo de información entre estas dos partes. Las víctimas, desde luego, las víctimas de casos de responsabilidad, desde luego que están en una posición, por regla general, más en desventaja, por decirlo de alguna forma, en relación al sujeto pasivo. Por lo tanto, yo creo que ciertas cargas procesales en el ámbito probatorio que dicen relación con la entrega de información deberían caer más en los sujetos demandados. Pero eso no es para invertir, o esas flexibilidades no significan cambiar la naturaleza del procedimiento civil, sino simplemente tener un enfoque realista y darse cuenta de que para poder resolver ese problema desde el punto de vista legal, hay ciertas partes que poseen más información que la otra y están a veces en posiciones de colaborar proactivamente para que los juicios, las fases probatorias puedan moverse y pasar luego a una etapa de sentencia. Porque personalmente, y lo que me han conversado muchos colegas que trabajan en el ámbito de la litigación ambiental acá en Chile, es que precisamente la fase probatoria es la más complicada. Los expedientes empiezan a crecer y crecer y crecer, porque hay un montón de mecanismos para requerir información, para elaborar información. Entonces yo creo que ese tema se tiene que manejar con un cuidado especial, porque yo creo que es una de las grandes trabas que hacen que procedimientos de este tipo, de acciones de daños y perjuicios en el gran marco de conflictos socioambientales, no puedan avanzar de una manera rápida. Y creo que eso es muy importante de rescatar y de hacer algo al respecto, porque hay muchas veces el sentido de urgencia que hay detrás de estos casos es muy importante. Entonces no podemos tratar estos casos de la misma forma que otros conflictos civiles,
donde tal vez las partes tienen mucho más tiempo para discutir sus acciones o sus defensas, que en los casos medioambientales, donde el sentido de urgencia, de premura, de hacer algo al respecto, es muy importante. Eso sería respecto de las cargas probatorias. Y respecto de los daños punitivos, claro, yo también alcancé a leer en algunos reportes elaborados por el Centro de Estudios Constitucionales en México, que ya hace desde 2014, o tal vez antes, pero recuerdo un caso del 2014, ya se estaba empezando a hablar con más fuerza sobre la incorporación de los daños punitivos como un tipo de compensación, digamos, para casos concretos. Y la verdad es que me parece que en otros ordenamientos de Latinoamérica igual se ha estado hablando de la incorporación de los daños punitivos. Y esto dice relación precisamente con el enfoque funcional que yo he expresado en esta presentación de la responsabilidad, y es que por mucho tiempo se vio la responsabilidad civil como un mecanismo de mera compensación del daño, como un mecanismo que solamente propendía, por ejemplo, a hacer concretos los principios de la justicia correctiva, pero no se asociaban o no se le adosaban otros fines u otras funciones a la compensación económica. La verdad es que todavía es muy temprano tal vez para decir que vamos a incorporar los daños punitivos como ha ocurrido en otras tradiciones jurídicas o en particular en Estados Unidos, pero yo creo que sí hay algo de cierto en que los jueces tengan tal vez alguna flexibilidad para otorgar daños con una dimensión punitiva, porque yo creo que de cierta manera los daños punitivos sí mandan una señal a la sociedad de que es una eventual acción dañosa o un resultado dañoso no va a ser tolerado y que las consecuencias de hacerlo pueden ser graves. A veces pueden ser tanto más graves que una sanción administrativa o que un castigo penal. Todo eso va a depender de qué sujetos pasivos estemos hablando. Por ejemplo, si el sujeto pasivo son corporaciones, evidentemente que las sanciones punitivas, daños punitivos o compensaciones extremadamente altos sí pueden incidir en las formas futuras en que esas corporaciones se van a comportar. Por ejemplo, a través de ello se podría propender hacia un modelo de mejores prácticas al interior de las corporaciones de tal forma de evitar que se caigan en comportamientos dañosos hacia el futuro. O sea, de alguna forma los daños punitivos se pueden conectar de alguna manera con un rol más preventivo de la responsabilidad. En el fondo establecemos daños punitivos para que ojalá tales situaciones de daño no vuelvan a ocurrir en la práctica. Y eso igual tiene que ver con estas dimensiones que yo dije de reguladoras de la conducta que hoy en día se le asocian mucho más a la responsabilidad civil. Esa sería mi respuesta en general para la tercera pregunta. Muchísimas gracias. Procedemos a nuestro segundo y último bloque de preguntas, que incluye las que a continuación describo. En la imposición de daños punitivos en materia de daño ambiental, ¿se podrían considerar los efectos intergeneracionales de las afectaciones y de qué manera? La segunda es, ¿qué opina sobre que los daños punitivos no procedan en la responsabilidad patrimonial del Estado en materia ambiental? Y la tercera nos comenta que el profesor Cristian Nafi del Río ha sostenido que la posibilidad de que la responsabilidad civil contribuya efectivamente a la mitigación y a la adaptación de los efectos del cambio climático dependerá de que, en cada litigio que se promueva, se acredite la existencia de un daño cierto concretamente sufrido por la víctima. La infracción de un deber de cuidado por parte del emisor o emisores de gases de efecto invernadero demandados y en particular la relación de causalidad entre dicha infracción y aquel daño, ¿usted considera que el derecho de daños sí podrá combatir el cambio climático o solo quedará en cuestiones reparatorias, más no reversible y preventiva? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela, por transmitir las preguntas. Bueno, respecto de la primera, de daños punitivos, la segunda,
el tema de los daños punitivos, creo que era en el marco de la responsabilidad del Estado, y la tercera, respecto a la opinión de Cristian Banfi, el profesor Cristian Banfi, acá sobre, en el fondo, las posibilidades que tiene este tipo de responsabilidad para enfrentar el cambio climático. Bueno, respecto de los daños punitivos, y si es que dentro del concepto, de la idea de daños punitivos, se puede incorporar la tutela de los intereses intergeneracionales. Bueno, de partida yo creo que el problema de la tutela de las futuras generaciones es un tema complicado. Es un tema complicado desde la teoría política, por ejemplo, y es mucho más complicado en el ámbito del derecho civil porque es aún más concreto. Yo creo que me parece bien que exista un interés por tutelar lo que pueda ocurrir con las futuras generaciones. Y en el fondo, en el marco del medio ambiente, yo quiero decir que tengamos una preocupación presente por el medio ambiente que le vamos a heredar a las futuras generaciones. Ahora, respecto de los daños punitivos, la verdad es que no tengo o sea, tal vez no tengo una opinión clara respecto a esa pregunta, pero sí, si es que en el fondo aceptamos que los daños punitivos pueden moldear el comportamiento de agentes para evitar que en el futuro se produzcan nuevos escenarios de daño, y si es que creemos que el interés de tutelar a las futuras generaciones es fuerte y que por lo tanto requiere que en el momento presente nosotros cambiemos nuestra actitud, yo creo que tal vez sí se podrían incorporar, o sí se podría aducir como argumento que la protección de las futuras generaciones, que van a vivir supuestamente en este mismo planeta, porque esa es la línea del argumento, justifican sanciones más estrictas. Pero claro, o sea, eso es algo que yo podría decir no solamente de las compensaciones económicas en el ámbito civil, sino que también es algo que podría decir a través de cierto tipo de multas administrativas en esta materia. En general, las grandes multas administrativas o grandes sumas de compensación económica en materia civil, lo que buscan es resaltar o darle fuerza a la protección de ciertos intereses. Y si es que una sociedad o una región estima como muy importante la protección de futuras generaciones, yo creo que no veo por qué no se puede incorporar ese particular interés por futuras generaciones. Pero evidentemente creo que es un interés bastante difuso, que requiere mucha precisión conceptual, y al día de hoy al menos todo eso se está discutiendo. Al menos creo que existe la posibilidad de que eso se discuta, y me parece que es saludable que se discuta. Que la segunda pregunta tiene que ver con la no procedencia de los daños punitivos en casos de responsabilidad del Estado. La verdad es que, bueno, eso es una pregunta bastante técnica que tal vez puede estar motivada por alguna disposición legal o por alguna práctica jurisprudencial. Igual yo creo, en general, todas las cosas que hablé durante esta ponencia dicen relación con la responsabilidad extracontractual entre, digamos, dos sujetos privados, entre una persona, una corporación, dos corporaciones o dos personas naturales, porque yo creo que la responsabilidad del Estado en general implica, o su análisis implica otras complejidades técnicas, porque en el fondo que el demandado sea el Estado torna todas estas discusiones, o sea, les da otro cariz, en el fondo porque el Estado no es lo mismo que un sujeto privado, y el Estado también actúa tutelando los intereses de todas las personas. Entonces, creo que tal vez pueden existir razones que justifiquen la no procedencia de los daños punitivos en contra del Estado, porque, no sé, tal vez poniéndolo en términos numéricos, el mismo dinero que el Estado gasta pagando una indemnización a un sujeto particular, lo podría distribuir para prevenir conductas de daño y beneficiar de esa forma a múltiples sujetos particulares, a múltiples ciudadanos. Entonces, tal vez ese puede ser un argumento por el cual los daños punitivos no proceden o
o no debieran proceder respecto de casos en los cuales el Estado es el demandado. Pero la verdad es que ahí ya desconozco la motivación de esa pregunta, pero creo que de todas formas el Estado siempre como demandado es un sujeto cualificado, ¿no? Y todas las reflexiones que en la teoría del derecho privado se hacen respecto de la responsabilidad siempre van a merecer algunos ajustes cuando se habla de responsabilidad del Estado. Y finalmente, respecto de el último comentario sobre la real potencia o el efecto que tenga la responsabilidad civil extracontractual para lidiar con el cambio climático, yo por supuesto igual adhiero a la opinión de Christian Banfi y en general esta es la opinión de todos los profesores o académicos que se dedican a estudiar la responsabilidad extracontractual y cambio climático. O sea, nadie dice que los juicios de responsabilidad civil extracontractual van a lograr reducir las emisiones de gases contaminantes. Es muy claro que no es una herramienta para lograr eso, o para lograr un cambio radical en el comportamiento de las corporaciones. Pero yo también creo que esta presentación en general no ha sido una apología a la responsabilidad, sino creo que demuestra todo lo contrario, que es el cambio climático o la crisis climática la que está haciendo que los elementos de la responsabilidad vayan cambiando. Pero no solamente para otorgar una solución al cambio climático, sino porque las instituciones de derecho evolucionan conforme a nuevos problemas sociales, nuevos contextos. O sea, por ejemplo, la responsabilidad extracontractual, no sé, en Estados Unidos, luego en el ámbito de los accidentes del trabajo, por ejemplo, fue reemplazada sistemáticamente o progresivamente por mecanismos administrativos de compensación del daño. O sea, la responsabilidad civil es tremendamente evolutiva y yo creo que el cambio climático lo que hace es otorgar un contexto para repensar todos estos requisitos de la responsabilidad, como que el daño sea cierto, como que exista o no una infracción a un deber de cuidado, como vamos a entender las relaciones de causalidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, claro, la responsabilidad civil no nos va a salvar, digamos, de esta crisis climática, pero sí creo que tiene el poder de cuestionar qué estamos entendiendo por daño cierto, qué estamos entendiendo por infracciones a los deberes de cuidado y qué estamos entendiendo por las relaciones de causalidad, porque a mí eso me parece que desde la teoría del derecho y desde la práctica del derecho uno debiera cuestionarse. Yo no creo que debamos seguir sirviéndonos del todo de las categorías de la responsabilidad que se formaron a la luz de lo que ocurría en el siglo XIX y siglo XX, donde los procesos productivos eran distintos, donde vivíamos bajo una economía industrializada. Hoy en día ya no vivimos bajo una economía industrializada, hoy vivimos bajo una economía digital, ¿no? Donde la economía se basa en los intercambios de información. Entonces, los tipos de conflictos extracontractuales del día de hoy son distintos a los tipos de conflictos extracontractuales del pasado. Y eso requiere que se vayan repensando nuestras categorías o las categorías respecto de las cuales se atribuye responsabilidad. Yo creo que esa en el fondo sería la idea que me gustaría transmitir a través de esta ponencia, que no es que la responsabilidad vaya a ayudarnos del todo a solucionar estos problemas, yo sí creo que otorga algún tipo de solución, pero siempre en conjunto con otras soluciones, en particular con las que provee el Estado administrador, que son las técnicas de prevención que han sido más desarrolladas en todos los estados, y tal vez algunos mecanismos de mercados regulados, o tal vez las mismas digamos, modificaciones a los sistemas de propiedad, a las cargas que se le imponen a la propiedad. Pero yo creo que a grandes rasgos este contexto medioambiental nos permite repensar esas categorías que ya no son las mismas de antes. El daño cierto del siglo XIX no es el daño cierto del siglo XXI, por ejemplo. O la causalidad en el siglo XIX en las industrias no es lo mismo que la causalidad en una era de la información y la digitalización.
esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esta intervención concluimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos el interés y la participación que han tenido todas las personas asistentes y les reiteramos que en la Escuela Federal de Formación Judicial siempre estamos al pendiente de sus dudas y comentarios. Agradecemos a la magíster Brigitte Leal por su valiosa participación y tenemos la seguridad de que su ponencia será de gran importancia para la capacitación, actualización y labor de todas las personas. A nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de su director, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, agradezco a todas las personas que nos han acompañado. A quienes nos honraron con su presencia a través de la transmisión en vivo por redes sociales, les invitamos a suscribirse a nuestros canales de comunicación para seguir conociendo de las acciones de difusión y promoción del pensamiento jurídico que preparamos para ustedes. Que tengan un excelente día.